Y bueno, voy a introducir mi conferencia tratando de responder a una pregunta que creo que nos preocupa a todos los que hoy nos damos cita aquí y a los que puedan ver luego esta jornada en diferido, ¿no? ¿Cómo impulsar a tiempo el cambio de rumbo ecosocial? La pregunta ya lleva implícito que es necesario un cambio de rumbo, que tiene que ser en un sentido ecosocial, es decir, de conseguir ese equilibrio con la naturaleza, satisfaciendo al mismo tiempo de manera justa las necesidades humanas, y por otra parte, pues que los datos que tenemos nos dicen que se nos está acabando el tiempo para poder hacer esto de manera justa y ordenada, y que estamos en una necesidad urgente de innovar soluciones que puedan empezar a funcionar, a multiplicarse en muy poco tiempo. Quizá una metáfora que puede expresar bien la necesidad del cambio de rumbo es la del Titanic. El Titanic ejemplifica muy bien la sociedad, la civilización industrial en la que vivimos, con una tecnología muy poderosa que ha provocado un desarrollo espectacular en todos los órdenes de la vida, pero que al mismo tiempo pues, nos hace pensar que tenemos la capacidad tecnológica de hacer frente a todas las limitaciones a las que nos enfrentemos. El cambio climático lo resolveremos con tecnología, la pandemia la vamos a resolver con tecnología, la falta de energía la resolveremos con energía, y sin embargo, todas las personas que están desde la ciencia y de la técnica aportando soluciones para que vayamos hacia soluciones cada vez más eficientes, se dan cuenta que conforme somos más eficientes, nos seguimos alejando de la meta de conseguir el equilibrio con la naturaleza, porque el modelo económico que tenemos, que es un modelo basado en el crecimiento, pues anula los efectos de esas mejoras tecnológicas. Por tanto, o somos capaces de cambiar el rumbo y avanzar hacia esa economía que decimos esta jornada, la economía ecológica, que es la que tiene en cuenta todos los recursos que tiene la naturaleza, qué disponibilidad tenemos de ellos, qué capacidad tienen de renovarse, cómo gestionamos los que no son renovables, qué capacidad tiene también el planeta de absorber todas las emisiones que producimos sobre él, pues que todo eso seamos capaces de tenerlo en cuenta dentro de un paradigma económico que ha nacido sin tener en cuenta que vivimos en un planeta limitado y que sigue operando de facto como si viviéramos en un planeta ilimitado. Y por otra parte, luego mi compañera Marga Mediavilla, pues lo que va a exponer fundamentalmente es cómo necesitamos ampliar la noción de cuidados para que afecte tanto al ámbito de los cuidados humanos, de lo que nos cuida, como al cuidado de la naturaleza, para que todo esto encuentre un equilibrio. Por tanto, necesitamos cambiar de rumbo. Y también necesitamos ser conscientes, como nos recuerda el filósofo Jorge Rickman, de que este siglo es decisivo. Vivimos tiempos, en ese sentido, pues apasionantes, ¿no? Dentro de que nos gustaría que los retos pudieran ser más sencillos y no tuviéramos que poner tanta pasión para resolverlos, ¿no? Hemos visto cómo al comienzo del siglo ya hemos tenido un primer gran reto mundial. Ha sido una crisis financiera que por primera vez ha afectado también a los países del centro de economía mundial. Hemos tenido otras burbujas inmobiliarias que han afectado a otros continentes, pero eso nos afectó a todos y hemos sufrido las consecuencias. Hemos visto cómo para salvar la economía y que pudiera seguir creciendo hemos tenido que bajar el nivel de prestaciones sociales y ahora, con esta pandemia que tenemos, hemos visto cómo eso nos ha debilitado la capacidad de respuesta a la zoonosis, a la pandemia por zoonosis. La pandemia actual es un reto que probablemente nos ha cogido por sorpresa a la inmensa mayoría de la población, pero no podemos decir que no estuviera avisada. Las autoridades sanitarias nos recordaban que se dan las condiciones para esta zoonosis y no se está insistiendo suficientemente en las causas. Tenemos que aprender de esta crisis y de cómo hacerle frente si queremos encontrar el cambio de rumbo que nos permita resolver esta y las crisis que puedan venir después, ¿no? Y una de las primeras cosas que nos enseña esta pandemia es que es global. El foco podía estar al principio en China y los demás podíamos pensar que podíamos estar tranquilos, pero en una economía globalizada hoy sabemos que mientras haya focos activos en el mundo, no importa dónde estén, todos estamos en peligro. Es decir, o esto lo resolvemos globalmente, para lo cual, como veremos, necesitamos también sistemas de salud universales, necesitamos herramientas globales que permitan hacer frente a las distintas situaciones de partida en las que está siendo afectada la población. No es lo mismo cómo afecta a países con sistemas sanitarios muy potentes que a países que apenas los tienen, ¿no? Y todo eso nos dice que necesitamos conseguir este tipo de derechos humanos que vienen siendo reclamados desde hace muchos años a nivel universal.
pero hay que profundizar en las causas. ¿Por qué era una pandemia anunciada? Bueno, una pandemia anunciada porque las zoonosis que ya existían son cada vez más probables por el retroceso que están teniendo los ecosistemas, especialmente las selvas tropicales, por el avance del sistema agroalimentario mundial, que pone en contacto directo a los animales salvajes con el ganado, con los animales domésticos que usamos para alimentarnos, que a su vez los tenemos estabulados en macrogranjas y por tanto muy debilitados sus sistemas inmunes, ¿no? Y son muy vulnerables ante estas epidemias, y de ahí surgen zoonosis animales que con frecuencia pueden pasar también a la cadena humana. Hay que tener en cuenta que los seres humanos vivimos también en grandes ciudades, muchas de ellas como Guangzhou, en contacto directo con estas zonas tropicales, hacinados. Por lo tanto, cuando se produce un foco de infección rápidamente se propaga, y además la forma en la que vivimos estas ciudades, que son ciudades con condiciones de salud muy deficientes, contaminadas, donde tenemos enfermedades cardiorrespiratorias y estamos estresados, pues también, como estamos viendo, hacen que una buena parte de la población sea muy vulnerable ante estas enfermedades, ¿no? Estamos buscando soluciones tecnológicas a la pandemia en forma de vacunas, y nos recuerda el científico Fernando Valladares que teníamos una vacuna y que no la hemos cargado. La mejor vacuna, nos dice, es un ecosistema rico, biodiverso, porque a mayor biodiversidad, mayores defensas naturales tenemos frente a las pandemias. Por tanto, la primera lección que teníamos que aprender y la primera clave para poder salir de la crisis en el camino correcto con el cambio de rumbo es que somos ecodependientes. Necesitamos recuperar, sanar la naturaleza para que ésta a su vez nos sane, nos defienda. Y eso nos va a dar una primera clave, la regeneración. En segundo lugar, hemos aprendido que somos interdependientes. Vivimos en una cultura que pone en el centro el individualismo, el sálvese quien pueda, el que cada cual ocupa en el escalafón social lo que se merece, y sin embargo, si algo hemos aprendido es que aislados en nuestras casas, confinados, no sobrevivimos. Necesitamos toda una cadena de cuidados que empiezan por los sanitarios, pero que se extienden también a todos aquellos sectores productivos que se han mantenido activos para que pudiéramos tener lo imprescindible para vivir. Los productos básicos de primera necesidad, empezando por los alimentos. Y esto nos ha hecho señalar a una cantidad de oficios que eran infravalorados y que nos cuidan. Por otra parte, nos hemos dado cuenta que necesitamos ser más autosuficientes. No podemos depender de que todo se fabrique en China, porque cuando China ha tenido que hacer frente a la demanda mundial de mascarillas y de respiradores, no daba abasto. Tenemos la tecnología para hacerlo nosotros, tenemos que ser mucho más autosuficientes. Y también nos hemos dado cuenta con esta crisis del impacto que tiene la pandemia en la desigualdad. No se sufre igual según desde dónde parte a una. Hay personas que no pueden dejar de recibir los ingresos cotidianos porque viven al día, y hay personas que no viven en hábitats que permitan mantenerse confinados. Por otra parte, hemos visto como justamente en las periferias sociales, tanto de nuestras ciudades como de la sociedad mundial, es donde la población es más vulnerable y más propensa a que se produzcan rebrotes. Como decíamos al principio, o conseguimos una sociedad que resuelva las graves desigualdades sociales, o también tenemos por ahí mucha dificultad para hacer frente a la crisis, ¿no? Y desde el lado positivo hemos visto cómo una parte de la sociedad ha reaccionado organizándose para crear cadenas de apoyo mutuo allí donde el Estado no llegaba, ¿no? Y las ayudas del Estado todavía no han llegado, ¿no? Carecemos de una renta básica universal, algo que desde ECO venimos defendiendo como una piedra angular de la transición ecológica justa, y las soluciones que se han impuesto no funcionan, son muy burocráticas, no prestan las cantidades suficientes a las personas beneficiarias, si es que les llegan, que no les están llegando, y dejan fuera a una gran mayoría de las personas que necesitarían esta ayuda, ¿no? Por tanto, necesitamos resolver esto, ¿no? Y desde el lado positivo también hemos dado cuenta que en cuanto dejan de circular los coches en la ciudad, el aire que respiramos es puro, volvemos a oír los pájaros, la naturaleza avanza, y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿la vuelta a la actividad necesariamente tiene que ser la vuelta a una ciudad contaminada, o podremos resolver de otra manera la manera de movernos en las ciudades para que podamos mantener el aire limpio? Voy a dedicar la última parte de mi intervención justamente a responder a esto. Bien, vamos a profundizar en el núcleo de la jornada de hoy, ¿no? Las causas. Y las causas tienen que ver con esa economía que depende del crecimiento y que además equipara crecimiento y desarrollo. Todos sabemos que los seres humanos nos desarrollamos, pero no crecemos toda la vida, y eso le pasa a cualquier ser vivo. Los árboles crecen hasta una determinada altura. Bueno, pues la economía tiene que aprender a hacer lo mismo, es decir, tiene que llegar a un estado estacionario. Sin embargo, las teorías económicas y todas las recetas que nos están dando para salir de la crisis, como vamos a ver, tanto los gobiernos neoliberales como los socialdemócratas, siguen echando leña al fuego, siguen
empujando el crecimiento y siguen presionando los límites de la naturaleza, ¿no? Por otra parte, la crítica que se hace a la teoría del desarrollo es que nos está diciendo que todos los países tienen que seguir los pasos que hemos seguido las sociedades occidentales hasta llegar a la sociedad de consumo de masa. Bueno, esto tiene dos problemas. El primero, que las sociedades occidentales hemos podido alcanzar este nivel de desarrollo y de consumo porque hemos extraído los recursos que tenían los países que llamamos subdesarrollados. Pero por otra parte, también, y lo estamos viendo, que cuando hay países como China, India, el sureste asiático, que cogen nuestro modelo de desarrollo y empiezan a demandar más consumo, pues se acelera el camino que nos lleva a chocar con los límites y, por tanto, ante el colapso. Esto no se puede decir que no lo sepamos y que no esté advertido. Ya en el año 72 salió la teoría, el informe de los límites del crecimiento, se monitorizó los principales recursos, ¿no?, y la capacidad que tiene la naturaleza para recuperarse, y se veía que el camino del crecimiento es llegar hasta un punto donde se empieza a decrecer. Y este decrecimiento al que vamos encaminados sí o sí, es decir, el fin del crecimiento del decrecimiento, puede ser brusco, puede ser producto de un colapso y por tanto descontrolado, que nos coja de improviso sin resiliencia, o puede ser controlado. Ahí es donde está la lección que tenemos que tener en consideración y va a ser el tema central de esta jornada. En el año 1987, para responder a ese reto de que vivimos en un planeta finito, se definió el concepto de desarrollo sostenible, se le puso ese apellido y se definió bien, se definió como aquello que satisface las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la satisfacción de las necesidades de las generaciones futuras. Y además se hizo planteando que tenía que conseguirse mediante un equilibrio entre las demandas económicas, las sociales y las ambientales. Lo que ha ocurrido es que ese equilibrio nunca se ha producido. Siempre la economía ha dominado sobre la esfera social y cuando hay una crisis económica, cualquier sacrificio social lo aceptamos para recuperar la economía, y el medio ambiente siempre queda relegado a cuando la economía va bien y se han resuelto las necesidades sociales. Esto podía valer cuando vivíamos en un mundo en el que todavía los límites están muy lejos, pero ya no vale. Cuando hemos definido en el 2015 los objetivos de desarrollo sostenible de aquí a 2030, pues básicamente lo que hemos hecho ha sido decir, tenemos que universalizar los derechos humanos, pero fijaros que el punto crítico sigue siendo que el objetivo 8 es el crecimiento económico. Es decir, se sigue vinculando la satisfacción de necesidades humanas a la que la economía mundial siga creciendo y siga acercándose peligrosamente a sus límites. Y ya hace tiempo que lo hemos sobrepasado. Todos los años, en verano, nos dicen cuándo hemos superado la capacidad de la Tierra para regenerarse. Actualmente, de media, consumimos 1,6 planetas al año. Es decir, estamos viviendo de recursos de las generaciones futuras y viviendo del pasado también, de los ahorros del pasado, fundamentalmente, como veremos, de las energías fósiles, ¿no? Pero es que además esto no se hace de manera igual. Hay países que consumen más de lo que les corresponde y hay países que no llegan a agotar sus recursos. Si analizamos cómo podemos hacer que la economía empiece a organizarse de otra manera y empiece a respetar los límites, una primera cuestión que tenemos que discutir es la globalización. La globalización tiene aspectos positivos que siempre han estado presentes desde que existe el mercado, que es que uno comercia en aquello y que tiene ventajas y intercambia con países que tienen ventajas en otras cosas, pero es que la economía globalizada actual, que basa esas ventajas en aspectos exclusivamente monetarios, hace que haya un flujo continuo de mercancías de un lugar a otro del mundo, empezando por los alimentos, y que eso conlleve un altísimo coste energético y al mismo tiempo también un altísimo coste en emisiones. Un ejemplo muy clarificador de lo que estoy diciendo es qué pasa con la alimentación, ¿no? Dedicaremos una mesa a esto, pero el dato que saco aquí en titular es que nos alimentamos con alimentos que recorren de media 4.000 kilómetros y esto es un disparate desde el punto de vista energético. Podemos alimentarnos con alimentos de proximidad. Por otra parte, hemos organizado las ciudades pensando que el coche era la solución para poder tener los hogares en el campo y caminar cada día hacia la ciudad. Pero cuando hacemos esto cotidianamente, pues ocurre lo siguiente. Por una parte, necesitamos cada vez más infraestructuras para que quepan los coches y por otra parte, la demanda de energía y la contaminación, el impacto sobre el cambio climático se dispara. Esto hace que la huella ecológica de las ciudades, como en Sevilla hoy, sea mayor del tamaño de Andalucía y que vivamos en ciudades contaminadas que nos debilitan nuestras defensas ante pandemias como la que ahora mismo estamos sufriendo.
Al año son 660.000 personas las que mueren en Europa como consecuencia de que vivamos en estos ambientes contaminados. Por tanto, el cambio de rumbo lo tenemos que hacer también por necesidades de salud. Pero es que si queremos hacer frente al cambio climático, el límite último que nos han establecido la comunidad científica de no superar el umbral de 1,5 grados para no perder el control sobre el cambio climático, que se vuelva caótico y que, por tanto, sea ya descontrolable por el ser humano su devenir, pues nos está diciendo que de aquí a 2030 tenemos un reto sin precedentes en el que tenemos que darle la vuelta a la forma en que producimos y consumimos energía, fabricamos las cosas, nos alimentamos, organizamos las ciudades y, sobre todo, como veremos al final, el reto de cómo repensamos el transporte, porque el transporte hoy depende en un 95% de petróleo y es el que mueve la economía mundial. Petróleo que además se está acabando, es decir, que además tenemos que cambiar de rumbo porque la energía que nos ha traído hasta aquí, primero el carbón, luego el petróleo y el gas, ya ha empezado a declinar, hemos superado el pico del petróleo y la demanda de energía sigue creciendo si sigue creciendo la economía y el ritmo de crecimiento de las renovables no puede suplir el déficit que vamos a ir encontrando en esta década de energías fósiles. Luego todo nos empuja a cambiar. Y cuando todo nos empuja a cambiar y vemos qué es lo que podemos hacer, pues nos podemos quedar perplejos, aunque nos lo podíamos esperar algunos, de que las soluciones no vayan en la dirección en la que el conocimiento científico nos dice, no van en sentido de buscar el equilibrio por la naturaleza, sino que van en sentido opuesto como en Andalucía, eliminar barreras ambientales para el desarrollo urbanístico en el litoral, es decir, volver al modelo que nos trajo la crisis financiera e inmobiliaria del 2008. No hemos aprendido nada, ¿no? Y si miramos lo que están haciendo los gobiernos keynesianos, las políticas socialdemócratas, pues para salir de la crisis hay que comprar más coches, lo que está envenenando nuestras ciudades, nuestro aire, lo que no cabe, ¿no? 3.500 millones de euros para salvar la industria del automóvil, que se tiene que reconvertir y que hay que planificar una reconversión justa, porque tiene un impacto importante en la economía, pero no se puede mantener artificialmente porque no hay recursos para mantenerla. Por tanto, seguimos empujando desde las políticas liberales, pero también desde las socialdemócratas, porque se apoyan en paradigmas económicos que no reconocen los límites, hacia el colapso. Y ese colapso, como decía, pues es la mayor amenaza que ahora mismo tenemos que sortear. Tenemos que cambiar el rumbo, tenemos que acceder al cuadro de mando del Titanic para poder cambiar de rumbo. Y el cambio de rumbo se llama decrecimiento. El decrecimiento ordenado y justo. El decrecimiento vamos de todas maneras. Es decir, no es una opción. La opción es si lo queremos hacer de forma justa y ordenada, democráticamente, o vamos a esperar a que se nos venga encima el colapso. Y de las R's del decrecimiento, que algunas son muy conocidas y se han extendido y todas las conocemos, ¿no? Como es reutilizar, reducir, reciclar, ¿no? Las más importantes, las fundamentales, son dos que tienen que ver con cambiar la mente, cambiar la forma de pensar y cambiar los valores. Es decir, poner en el centro lo que nos cuida y pensar la satisfacción de necesidades de otra manera. Una manera que permite optimizar los recursos, no invertir tanto en infraestructura y ver cómo podemos resolver las cosas con un menor consumo de energía y de recursos materiales. Esto se puede expresar, como ha hecho la economista Kate Raworth, en este donut que llama ella, donde hay un suelo social en el que se tienen que garantizar la satisfacción de los derechos humanos, el derecho al acceso al agua, al alimento, a la energía, a la educación, etcétera, ¿no? Y por otra parte tenemos que respetar el techo ambiental. Con estos indicadores, que son indicadores económicos mucho más eficaces para controlar el devenir de la economía que el Producto Interior Bruto, podemos ver si nos movemos en los márgenes de ese donut, ¿no? ¿Y cómo podemos hacerlo? Pues para poder hacerlo, primero tenemos que saber que no todos partimos de la misma situación y no todos tenemos que hacer lo mismo. Esta gráfica nos muestra en la parte superior los países que tienen un índice de desarrollo humano elevado. Ahí están todos los que llamamos desarrollados. Y hacia la derecha tenemos una línea con un límite que está entre 1,8 y 2 hectáreas por habitante. La huella ecológica o la capacidad bioproductiva que tiene el planeta, pues los países que están a la izquierda están dentro de los límites y los países que están a la derecha están fuera de los límites. Y esto nos muestra que todos estamos en transición, no hay países desarrollados a los que imitar, porque en el cuadrante que hay arriba a la izquierda prácticamente no hay nadie. Esos serían los países a imitar, ¿no? Entonces, hay países que tienen que reducir drásticamente su huella ecológica y hay países que tienen que universalizar fundamentalmente sus derechos humanos, el acceso a todos los bienes, ¿no? ¿Y cómo hacer esto? Bueno, la ecología política viene trabajando en varios conceptos desde hace años, ¿no? Y tienen que ver, una parte,
con esos dos aprendizajes que salen reforzados de esta crisis, que somos interdependientes y que somos ecodependientes, que por tanto los cuidados, tanto sociales como hacia la naturaleza, tienen que estar en el centro, que las comunidades tienen que aumentar su capacidad de resiliencia ante estas crisis, que para eso el camino es la cooperación, no es la lucha por los recursos, ¿no? Y por otra parte, que tenemos que imitar la naturaleza porque es el sistema más sostenible y más eficiente. La naturaleza de una manera u otra va a conseguir seguir su camino. La cuestión es si la humanidad va a poder conseguir encontrar su camino en equilibrio con la naturaleza, ¿no? Y a partir de ahí, la imitación de la naturaleza, la regeneración de la naturaleza, la autosuficiencia, como el árbol, ¿no?, que se alimenta de los recursos de su territorio, va a ser la clave de la nueva economía, una economía mucho más autosuficiente desde el concepto que luego desarrollará Juan Requejo Liberal de autosuficiencia conectada. Y lo dibujamos como un árbol con 5 ramas en el que está la estructura prácticamente de las jornadas de hoy, ¿no? Cómo conseguimos la soberanía alimentaria, energética, de los cuidados, económica y política. Y ponemos la palabra soberanía porque necesitamos el control democrático en nuestras economías locales y regionales para poder producir este cambio a tiempo. Y lo voy a ejemplificar cómo se puede hacer en la ciudad, ¿no?, en mi ámbito de especialidad como investigador y como activista también, y además es donde podemos ver ejemplos que nos pueden ilustrar el camino que ya están haciendo algunas ciudades y que tenemos que recorrer todas lo más rápidamente posible. Hay que darle la vuelta, esto es repensar, darle la vuelta a cómo hemos organizado las ciudades durante el siglo XX. No se puede poner el coche en el centro porque el coche no es la solución, invade el espacio, contamina y agota los recursos. Tiene que estar en el centro las personas, tiene que estar en el centro la naturaleza, los edificios tienen que producir su propia energía, los sistemas que nos alimentan tienen que estar próximos y a partir de ahí pues podemos plantear varias líneas de acción. Una de ellas, sobre todo en los países mediterráneos como los nuestros, donde el calor va a ser el factor fundamental a afrontar, necesitamos sombra y necesitamos una naturaleza que absorba CO2, necesitamos renaturalizar las ciudades y sabemos hacerlo. Lo sabíamos hacer ya en el año 92, aunque no hemos avanzado en esa dirección desde entonces, ¿no? También sabemos, y lo aprendimos sobre todo en Gran Bretaña con la Guerra Mundial, que es necesario mantener una base alimentaria próxima. Necesitamos canales cortos y justos entre agricultores y ganaderos de proximidad y los consumidores urbanos. Y necesitamos también tener una cierta capacidad de producir alimentos en nuestra propia ciudad con estas redes de huertos urbanos. Eso crea resiliencia comunitaria. Y el espacio fundamental donde todos estos cambios se pueden propiciar es en el barrio, porque los barrios tienen una unidad de escala que permite la participación y permite que todos podamos hacer como Bauban, que es producir nuestra propia energía, que todos podamos hacer planes de barrio donde rehabilitemos los edificios generando empleo en nuestros barrios y pongamos en uso las viviendas vacías, de manera que podamos mejorar la capacidad que hoy tienen los jóvenes de acceder a una vivienda de emancipación, donde podamos hacer como San Francisco y ir rápidamente hacia ciudades de residuos cero, donde los residuos orgánicos alimentan a la agricultura y donde todo lo que se puede reciclar se recicla y nada va al vertedero. Pero fundamentalmente, como decía al principio, hay que darle la vuelta a la distribución del espacio público. Por la pandemia hemos visto que había que salir a la calle, había que caminar y teníamos que respetar los 2 metros de seguridad y nuestras ciudades no están preparadas para eso. Hay que darle la vuelta a la pirámide de distribución del espacio público y esto lo venía advirtiendo la movilidad sostenible desde hace años. Había ciudades referentes y esto ha permitido que las ciudades valientes y las que han tenido equipos técnicos que han indicado el camino han preparado la vuelta a la actividad de manera que se le ha dado la vuelta como un calcetín al reparto del espacio público y de la noche a la mañana han surgido redes de vías ciclistas, redes de transporte público, el coche ha visto reducida su prioridad y hemos visto que de manera muy rápida y a muy bajo costo se puede, por una parte, hacer una ciudad más segura desde el punto de vista sanitario y, por otra parte, reducir drásticamente las emisiones de CO2. Tenemos ejemplos en España que son referencia, como es Vitoria, como es Pontevedra. En estas ciudades la mayor parte del espacio público ha pasado a ser peatonal, se ha puesto un límite a la ciudad a través de un cinturón verde que conecta con la naturaleza y son ciudades donde a todo el mundo le gusta vivir, ¿no? En el caso de Vitoria ha sido resultado de un gran pacto muy transversal desde el punto de vista político. Y a partir de ahí todos podemos preguntar a nuestros alcaldes por qué Sevilla no, por qué Almería no, cada uno poner el nombre de la ciudad y plantear los planes de movilidad, planes para que todos podamos respirar aire puro y como hemos hecho este año con los estudiantes en un proyecto de aprendizaje y servicios, pues contárselo luego al alcalde de Sevilla
plantear un reto que ha asumido el alcalde de desarrollar con los técnicos municipales estas propuestas, y hoy estamos en ello. Hoy estamos trabajando con el equipo redactor del Plan de Movilidad para implementar a muy bajo costo y de manera muy rápida una red de transporte público de bus de rápido tránsito. Se puede conectar el conocimiento que acumulamos en las universidades a través del aprendizaje y servicios o la voluntad política de cambio, y a partir de ahí podemos impulsar estos cambios. Pero si quiero terminar con un espacio que para mí es el privilegiado para activar el ciclo virtuoso, y son los colegios. Nuestros niños y nuestras niñas pueden aprender a producir sus propios alimentos, su propia energía, a ir caminando al colegio, y de esta manera reordenar el espacio para que puedan hacerlo de manera segura. Y de esta manera poner en marcha círculos virtuosos, porque cuando los colegios empiecen a hacer esto, otros colegios van a querer hacer lo mismo. Y si hacemos esto en todos los colegios de una ciudad, cambiamos la ciudad rápidamente, ¿no? Termino con esta diapositiva en la que planteo un esquema para imaginar cómo podríamos activar estos círculos virtuosos desde una base que trata de impulsar el cambio político. Y la base es la ecología social, la movilización social a través de la conciencia de los retos que tenemos y de por dónde están las soluciones. Por otra parte, las alternativas que está proponiéndonos la economía ecológica, las empresas que ya están demostrando que se pueden hacer las cosas de otra manera, y a partir de ahí, desde la alternativa y desde la presión política, hacer posible el cambio político. Hay que salir del círculo de activistas, hay que hacer que estos discursos lleguen a la sociedad en su conjunto, que entendamos que en el Titanic vamos todos, que no hay botes salvavidas para todos, que si nos estrellamos, pues los que están en los camarotes de abajo lo van a tener mucho más complicado, y que si hacemos un cambio de rumbo nos vamos a salvar todos. Este es el reto que tenemos hacia el futuro. Hay ciudades grandes como París que demuestran que esta voluntad política se puede conseguir. Están promoviendo la ciudad del cuarto de hora, una ciudad en la que apenas sea necesario moverse y la movilidad que tengamos que hacer dependa del transporte público, una ciudad donde todo lo podamos resolver en proximidad, y esto hay que hacerlo, como dice su alcaldesa, la gaditana Anne Hidalgo, con mucha pedagogía. Necesitamos pedagogía, no necesitamos populismo, necesitamos pedagogía social, explicar a la gente los problemas y al mismo tiempo enseñar dónde están las soluciones. Muchas gracias.